Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 16 que estoy grabando sobre el ciclo que estoy dedicando a la Catedral de Ávila. En este vídeo número 16 voy a hacer la continuación del vídeo pasado, en el que empecé a explicar el trasaltar. El trasaltar es una estructura pétrea, que vamos a ver ya ahora mismo, que está justamente detrás de este retablo, o sea, detrás de la cabecera de la capilla mayor de la catedral. Ya lo he dicho en varios vídeos anteriores, pero lo voy a repetir porque entra en este tema, que vemos cómo la capilla está cerrada por el retablo. Esto se colocó en el siglo XVI y cerró lo que era una arquitectura diáfana. Diáfana, pues como estos, como los laterales, o sea, pilares, arcos y los registros de ventanales. ¿Qué es lo que pasó en la cabecera? Vemos los registros de ventanales, pero los arcos y los pilares quedan ocultos. O sea que tenemos que imaginar que antes del siglo XVI toda la capilla mayor era diáfana, era una arquitectura diáfana. En la transformación, que es estos vídeos que estoy haciendo ahora, estos últimos vídeos, que estoy hablando de la transformación que hubo en el siglo XVI, entre el coro, que se trasladó al centro de la nave central, y la capilla mayor con su cabecera y trasaltar, lo que podríamos llamarle vía sacra, pues tuvo una transformación muy fuerte, tanto arquitectónica, como ya estoy explicando. De hecho, se cerró el fondo de la capilla, como de carácter mobiliar, por la cantidad de obras, digamos, entre comillas, mobiliarias, que se construyeron, pues como es el retablo, como podría ser una costa, bueno, en este caso, entre arquitectura y escultura y ornamentación, que es el trasaltar, que ya lo estamos viendo, ¿veis? Aquí se puede ver la estructura arquitectónica, los pilares, sobre ellos los arcos, y luego la continuación que veíamos que efectivamente sí se podían ver los registros, el doble registro de ventanales, que desde aquí no, pues porque está cerrado por la cubierta, por la cubrición de la girola o de ambulatorio, que también lo hemos explicado en vídeos anteriores. Bien, el vídeo inmediato anterior a este, explicaba la parte más noble, por decirlo de alguna manera, la parte central del trasaltar. El trasaltar se compone, pues, de 5 paños entre pilares y bajo arcos que constituyen la cabecera de la capilla mayor. En el vídeo anterior expliqué el sepulcro del tostado, que constituye, de los 5 paños al trasaltar, el central, el que está justamente detrás, vamos a decir, del tabernáculo, del sagrario del altar mayor. Este paño central, sepulcro del tostado, digamos el principal, el más relevante, está labrado en alabastro. En cambio, los laterales, podemos ver por la diferencia de color, están labrados en piedra caliza blanca. La estructura arquitectónica se mantiene muy aproximadamente se mantiene en los 5 paños. Quizá la diferencia más notoria es que en el sepulcro, ya que es un sepulcro, los otros no son sepulcros, tiene un sarcófago debajo, y entonces el basamento se sitúa encima del sarcófago.
Debajo vemos, delante del sarcófago está la lauda sepulcral, que la expliqué en el vídeo anterior, y encima un basamento, un primer cuerpo con su arcosolio entre columnas, un entablamento amplio, ancho, un ático y una culminación del ático, un frontón sobre el ático. Esta estructura se repite muy aproximadamente en los otros paños. La diferencia principal es que al no tener el sarcófago, el basamento parte desde el suelo y el primer cuerpo, alcanzando la misma altura, sin embargo, tiene mayor longitud en altura. Digamos que baja más, claro, porque tiene que suplir la diferencia que hay aquí de sarcófago más basamento. El basamento está más alto, entonces las columnas parten de mayor altura, pero terminan a la misma altura. Quiere decir esto que aquí las columnas son de mayor longitud, de mayor altura, aunque lo que hacen es bajar más. Tenemos pues esto, como he dicho, basamento, arcosolio entre columnas, con un gran tondo, como lo tiene también el sepulcro del Tostado, un tondo tras la figura central. Aquí queda por encima, que las figuras centrales aquí son más pequeñas que en el sepulcro. Arriba el entablamento y arriba el ático, como vemos igualmente en el extremo. Pues vamos a empezar ya a explicar cada uno de estos 4 paños que tienen entre sí, guardan una relación iconográfica, como vamos a ver ahora. Hay 3 motivos principales en cada uno de ellos, que son una escultura en medio relieve. En el Tostado era en alto relieve o prácticamente en bulto redondo, o sea, prácticamente exenta. Aquí es un medio relieve, encima un tondo, como había también en el Tostado, con una escena de un santo caballero. Un santo que tiene que ver pues, con una cabalgadura, con un caballo, y encima una escena en relación a la vida de Cristo. Aquí, pues, digamos que acabaría cronológicamente en la ascensión de Cristo. No asunción de María, porque a veces se confunde, pero es la ascensión de Cristo. Lo hablaremos en detalle cuando lo expliquemos. Y arriba hay una coronación que, así como en el centro, en el sepulcro del Tostado era el Padre Eterno quien coronaba. Aquí yo no soy capaz de definirlo, solo veo que son cabezas coronadas, como de reyes. Aquí se ve solo la cabeza y en otro se ve un poquito de busto, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, las figuras de abajo son los evangelistas, o sea que tenemos un primer registro con un evangelista, un segundo registro en tondo, un santo a caballo, un santo caballero, y arriba en el ático una escena en relación a la vida de Cristo. Vemos la figura, nos acercamos, y es un medio relieve o mesorrelieve, como se dicen a veces. Aparece el santo, pues son los evangelistas redactando, en el momento de redactar los evangelios, cada uno con su símbolo. Los símbolos de los evangelistas salen de las figuras del llamado tetramorfos, que esto es unos pasajes bíblicos de la visión del profeta Ezequiel, que ve 3 figuras junto a la visión divina. Una de ellas es un buey, como vemos aquí, y el buey se le atribuye, o se le vincula al evangelista Lucas, a San Lucas. Tienen un efecto similar al que veíamos en
en el tostado. O sea, ellos están sentados en unos sitiales, unos tronos o unos sitiales, que están frontal. Pero ellos se giran de manera que así expresan un movimiento. Ya no es una frontalidad, o como muchas otras veces se representaron los evangelistas en pinturas, en figuratinas medievales, totalmente de perfil o de frente. Aquí ya digo, se sientan de frente y se giran para apoyar el libro y escribir. Acerco un poco más. Vemos que están también dorados. También en el tostado había elementos dorados, pero se notan menos, quizá por esta piedra que es más blanca, es un color también más frío que el alabastro dorado. El alabastro, sí, el color más cálido. Aquí pues se perciben bastante los dorados. Por el detalle del canto del libro. Todo esto es de Vasco de la Zarza también, está diseñado y está trabajado por Vasco de la Zarza y su taller, por supuesto. Y tiene, por supuesto, pues tiene una gran calidad tanto de ejecución como de diseño. Ahora, aquí es más sencillo. El otro era un detalle, toda la figura, las ropas estaban labradas, como recordamos, ¿no? Como los labrados, tanto de reproducir los bordados. Aquí es todo más sencillo, pero aún así, están muy bien estudiados los plegados, aunque sean simples, son más toscos, desde luego, que los que veíamos en el sepulcro del tostado, pero están muy bien trazados, muy bien estudiados y tienen un movimiento conseguido. Y también hay que destacar que no pierde el horror vacui, que decíamos, característico de Vasco de la Zarza, porque fijaos, está decorado todo está decorado, estos roleos tan finos, tan delicados, muy propios de este autor, y también en general del primer Renacimiento, de ese estilo aquí llamado plateresco, precisamente pues por eso, porque parece de orfebrería, así que son imágenes delfines, cabezas de animales, en general son como, tienen cierta atribución, vamos a decir, cierto paganismo, pero también es por el afán de imitar los labrados de Roma, de la Roma clásica. Por eso a veces puede chocar, ¿no? Pensando en un cristianismo, pero en realidad es como una especie de sincretismo artístico, ¿no? Donde tienen cabida estas figuras de fantasía más o menos pagana, muy propio en el Renacimiento, donde mezcla lo religioso cristiano, digamos, con los elementos paganos de Roma. Bien, aquí, bueno, voy a alejarme yo, un poco lo digo por la perspectiva. Vamos a ver uno de estos santos caballeros. Bueno, me he alejado un poquito más para mejorar la perspectiva, que no sea tan, digamos, en contrapicado, y sea un poquito más frontal. Y ahora me acerco con el objetivo y vemos la imagen de San Martín compartiendo la capa con un pobre. Se encuentra en su camino, encuentra una persona haciendo mucho frío y que la persona va desarrapada, y entonces corta su capa y le da una gran parte a esta persona pues necesitada. Esto es una iconografía básica, clásica, mejor dicho, de San Martín, que es, pues eso, es un santo guerrero, digamos, caballero, que vamos a ver que es común en esta iconografía, en común con estos tres paramentos.
No se está claro por qué, pero se ha sugerido que el motivo fuera la importancia de la nobleza de Ávila, y que quiere, que quiere ser representada, ¿no?, como caballeros. Es una de las cosas que se ha sugerido. Bueno, pudiera ser. Subimos al siguiente registro, pasamos por el entablamento con esta decoración de niños que llevan roleos, en el centro jarrón, todo muy decorado, muy adornado, y vamos a ver la ascensión de nuestro Señor. En el relieve, es un relieve que pasa de medio relieve a bajo relieve, lo que es una cosa ya muy propia del Renacimiento, que para hacer un efecto de perspectiva, fijar las personas en primer plano, es un medio relieve, casi un alto relieve, y el Señor, que queda más al fondo, queda ya en un relieve más suave, más no tan destacado, más entre bajo relieve y medio relieve. Vemos en su lado el ángel, un ángel que es como lo acoge ya en el mundo celeste. Y lo que es impresionante, es bastante impactante, es el movimiento que se despliega entre las figuras que miran asombradas el acontecimiento. Las figuras de apóstoles y de santas mujeres que están anonadados, asombrados con lo que están viendo. Y ya subiendo a la coronación, como decía antes, aquí tenemos un frontón triangular en alternancia con los otros más centrales, que son circulares o semicirculares. Pues como decía, aparecen unas cabezas, una cabeza en este caso, pero lo vamos a ver también en los otros entrepaños, una cabeza que parece, aquí no se ve tanto, pero se va a ver mejor en otros, que es una cabeza coronada. Y vamos ya al siguiente entrepaño del trasaltar. Bien, aquí, como ya digo, no hay orden. Entonces vemos al segundo de los evangelistas, según la Biblia, que es Marcos. En realidad es el segundo que estamos viendo, pero Lucas sería el cuarto según el Nuevo Testamento. Bien, pues vemos también a Marcos. Aquí él es más frontal que Lucas, pero aún así tiene ese movimiento, el movimiento de los hombros, de los brazos, las piernas, el cuerpo, es el que gira. Y a la cara lo vemos mirar de frente. Tiene su atributo, el león, que es otra de las figuras del Tetramorfos. Y aquí vemos entre la decoración, vemos como unos, que decía antes, que eran las decoraciones pues, que tienen un origen pagano, están imitando a lo que era la Roma clásica, y vemos unos tondos con cabezas que pueden recordar a medallas, a monedas, que pues son unas cabezas indeterminadas, jóvenes, parecen unos guerreros, con casco guerrero. No son, digamos, como vamos a ver otras en otros entrepaños de lo que pudieran sugerir emperadores. Pero parecen más bien pues como cascos de soldados, militares, soldados. Bien. Me acerco también, quiero acercar al león. Vemos estas expresiones que ponían en animales, que expresiones son casi humanas. El león tiene una cabeza que recuerda, podría ser una persona. Tiene unas expresiones humanizadas, una expresión humanizada.
vamos subiendo hacia el tondo en el que vamos a representar también otro caballero, otro santo caballero. En este caso es un santo romano, San Eustaquio. San Eustaquio era también un caballero, como lo era San Martín. Era un soldado romano, pagano, que se convierte al cristianismo. Y este es el momento de su conversión. Será, pues, lógicamente, en aquella época, pues, siendo una persona conocida por el poder, siendo un servidor del emperador, pues claro, el emperador, el poder se siente traicionado y pues, será martirizado. San Eustaquio pues morirá como tantos cristianos a manos del martirio por el poder imperial. Bien, pues, ¿qué es lo que le sucede? Él está en las cercanías de Roma. No está en guerra, está cazando. Tenemos aquí un perro de caza. Ahí vemos. Él está cazando y en un momento dado ve aparecer un ciervo que lo estaba persiguiendo. Bueno, persigue al ciervo y el ciervo se le vuelve y le habla. Y le dice algo así de: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me quieres matar? Y ve entre sus cuernos, a ver si lo puedo acercar un poco más. Me he acercado un poquito más, a ver si se puede ver algo mejor. Digo que el santo se queda conmovido cuando ve entre sus cuernos la imagen de Cristo crucificado. Y el impacto que sufre, digamos, el Eustaquio, no se llamaba Eustaquio, tenía otro nombre, un nombre romano. Creo que al cristianizarse se cambia el nombre, Eustaquio. Y queda tan impresionado que se convierte al cristianismo. Actualmente es patrón de varias cosas, pero una de ellas es patrón de los cazadores, precisamente porque era un soldado, pero además era cazador, y se convierte en un momento en que estaba cazando, precisamente por una presa a la que él perseguía, o por Cristo que se manifiesta encima, en la cornamenta de la presa. Estaba buscando, tiene que estar el caballo. Efectivamente, aquí tenemos el caballo. Todos los santos van con su acompañante, con su caballo. Ahora subimos, atravesamos el entablamento y es que claro, me he acercado mucho, me voy hacia atrás a tener mejor perspectiva y vemos aquí una escena de Cristo ya resucitado, que tiene un nombre en latín que es noli me tangere, o sea, no me toques, en latín. Es una escena misteriosa, es una escena bella y llena de misterio. Van las tres Marías, las tres santas mujeres, y eran María, la hermana de Lázaro, María Cleofás y María Magdalena. La primera que llega ante Cristo, que lo ven resucitado, es Magdalena. Entonces quiere tocarlo, pero Jesús se aparta y misteriosamente le dice: no me toques. Esto, claro, se han escrito muchas cosas al respecto, ¿no? ¿Qué significado tiene? Es que está en otro mundo, ya está resucitado, no lo puedo tocar. Pero luego a Santo Tomás le dije que le toque las llagas, que meta la mano dentro de ellas. Y luego además también para demostrar que es un cuerpo físico, aunque sea resucitado, come ante los discípulos, lo ven comer. Come pescado, si mal no recuerdo. Y en cambio a Magdalena le dice: no me toques. Y ahí
son como algo misterioso, son unas palabras misteriosas. Algo de misterio también, o por lo menos es mi sensibilidad, yo veo también ese misterio en San Eustaquio, en la representación de San Eustaquio, en que el crucificado aparece entre los cuernos de un ciervo. Es una forma, a mí siempre me ha, desde niña, cuando me enseñaban estas cosas en el colegio, ¿no? Y me impactaba que estuviera en los cuernos de un ciervo, ¿no? Se le presentase a un cazador así, de esa manera, Cristo. Pues también me impacta. Este noli me tangere también es un misterio, ¿no? Es como si estas dos iconografías tuvieran una relación. No sé si hubo una intención, ¿no? Pero para mi sentir la tiene. Y vemos aquí también, pues como hemos visto en la ascensión, no tanto como en la ascensión, pero también se puede ver esa perspectiva, ese efecto de perspectiva, cuando el labrado es mucho más suave en las mujeres, están ahí retrasadas, y el relieve de un bajo relieve pasa a ser casi que un medio relieve. No llega tampoco a medio relieve, pero es bastante más relevado. Fijaos, por ejemplo, la cabeza, las cabezas de ambos sobresalen del fondo. Entonces es un relieve ya, por lo menos en las cabezas serían casi un alto relieve. Y, como decía antes, aquí nos aparece entre una especie de filacteria otra cabeza como coronada y lleva como un cetro. Por eso uno tiende a pensar que puede ser de rey, pero no me atrevo. Nada más que os lo enseño y ya está. Con esto basta. Ahora pasamos. Bueno, quería decir también la diferencia. No recuerdo si lo he dicho antes, pero lo digo por si acaso. La diferencia entre esta estructura con columnas y la estructura del otro paño. Se han apagado la luz aquí, pero bueno, si me acerco se enciende porque es automático. La estructura de este otro paño, en vez de llevar las columnas, es más, se enciende la luz automáticamente al acercarme. Son pilastras, es más simple. ¿Qué es más simple? Lo mismo que el tondo, es más pequeño el tondo del santo. A San Martín representaron un tondo más pequeño en medio de una laura, de una corona de laurel, una laura, y aquí el tondo, pues el exterior es más fino, pero el tondo queda agigantado en la escena más compleja también, la escena de San Eustaquio. Tenemos aquí a San Juan, que sería el último, sería el cuarto evangelista. Aquí pues lo vemos como en tercer lugar. Este relieve, para mí, de los cuatro, bueno, pues quizás sea el de más calidad artística, aunque ya digo que todos forman un conjunto espléndido, pero este especialmente. Aquí diría que se ve más la mano de Vasco de la Zarza, los otros pueden ser más de taller, pero bueno, esto ya son opiniones, ya una opinión personal. Incluso vamos a hacer, bueno, vemos en general, digamos, como en general, ¿no? Están en los tronos estos, los sitiales de frente, y San Juan es una suave inclinación, es un giro muy suave, es muy delicado. Los otros son más fuertes, un poco más violento, por decirlo de alguna manera. Y si recordáis cómo trata a los rostros femeninos, el rostro de María, por ejemplo, ahora lo vamos a repasar si acaso, que pueden verse en el sepulcro del Tostado. Vemos que pueden recordar
aquí el joven rostro imberbe, casi femenino, o sin casi, es un rostro femenino, de San Juan, y el tratamiento que hace de estos rasgos sencillos, muy sencillos y marcados. Sencillos pero marcados, muy elegante. También algo de esto se podía apreciar, se puede apreciar, lo vamos a ver ahora para comparar, en el tostado. Ahora lo vamos a ver. Se nota la concentración en el libro inspirado que está escribiendo. Está muy bien reflejada con la juventud del personaje. Juan siempre pues, se decía que era el hermano menor de Santiago. Y se ven mucho aquí los dorados, han conservado muy bien los dorados, fijaos, que además, no sé por qué, en este lado, porque debían de estar policromados, yo supongo que estarían policromados los 4, y solamente en este lado, quizá mejor es un sitio donde se ha podido conservar mejor, se ve la policromía. En nosotros no se ve esa policromía. No sé si se llegó a hacer o no se llegó a hacer, porque aquí se ha conservado mejor. Porque es curioso que sí se ve el dorado en nosotros, pero mucho menos, fijaos aquí, la riqueza del dorado. Y yo no creo que lo hicieran diferente, porque si no la obra fue acabada. La obra está documentada como que fue todo pagado y acabado. O sea que quizás se ha deteriorado y que ha aguantado mejor la policromía. Bien, pues vamos a ver, aquí esta iconografía no es precisamente santo de mi devoción, que es Santiago Matamoros, un guerrero, un santo que no era un guerrero ni mucho menos, pero la tradición, las leyendas, la batalla de Clavijo, plena reconquista en España, pues bueno, creo esta iconografía puramente española, medieval. Ahora a mí no se me ocurre adorar, no, porque a los santos no se les adora, pero venerar esta iconografía. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta las épocas en que está hecho, ¿no? Es que si juzgamos por la época actual a muchos siglos de distancia, pues bueno, de todas maneras, fijaos que Jesús de Nazaret, hace 2000 años, y la época era de Aupa, recriminó a Malco por emplear la espada, a Pedro, a su discípulo Pedro, a San Pedro, por emplear la espada contra Malco, uno de los soldados que venían con Judas para prenderlo, ¿no? Le cortó la oreja con la espada. Jesús lo reprendió, que no mate, que no emplee la espada, y curó la oreja de Malco. Sin embargo, aquí tenemos esta iconografía de Santiago a mandoblazo limpio, cortando las cabezas de los moros. Fijaos qué violencia, ¿no? Los caballos por aquí, las patas respatarraos, en fin, no hay más comentarios que hacer, ¿no? Diría yo. La batalla de Clavijo, aparece el santo sobre el caballo blanco, matando moros. Y bueno, así como antes decía que había 2 escenas de misterio juntas, aquí también parece que quieren unir los afectos a los sentimientos de las escenas, y en este caso tenemos otra escena violenta. Aquí, esta vez, la víctima es de los buenos. Bueno, la víctima es San Juan Bautista, decapitado por orden de Herodes. Me he ido más hacia atrás para ver mejor esta escena, que espacialmente es muy interesante, es muy buena. Me recuerda en parte a
a la escena de la flagelación de Cristo de Berruguete, que está en el retablo. El efecto de perspectiva en el suelo, fijaos, esto es muy propio del Renacimiento, utilizar un suelo geométrico que marque la perspectiva, gracias a esa geometría que se une a las bóvedas y columnas de la arquitectura. También es muy interesante ver la posición de las figuras. Esto es italianizante. Las distintas posiciones de espaldas o tres cuartos, en comparación con el que se pone de frente, es casi como una danza a dos, entre dos personas. Un poco como se bailan las sevillanas, ¿no? Enfrentándose uno a otro, girando. Y eso da pues eso, un juego de movimiento de las piernas, los cuerpos. Esto por lo que se ve muy bien en el retablo mayor, especialmente en la escena de la flagelación. El movimiento del sicario, del verdugo, alzando ya pues la espada para dar el gran mandoblazo para decapitar al santo, arrodillado, indefenso, y luego pues Herodes en la posición de poder. Estos afectos que estamos viendo aquí, del movimiento violento, el movimiento de danza, el poder del rey, el personaje indefenso, esto en la flagelación de Cristo se ve. De Berruguete ya lo explicaremos. Se ve también perfectamente, ¿no? El movimiento entre violento y danzante de los que flagelan, la indefensión de Jesús, el poder mostrado en su posición por Pilatos, pues se transfiere aquí perfectamente. Es una escena muy quizá la más de las que estamos viendo, es quizá la más interesante desde el punto de vista de composición de movimiento, de estilo renacentista. Comentaba al principio de hablar de este entrepaño, la cabeza de San Juan, que vamos a ver una comparación. Una cabeza delicada, femenina, también concentrada, pues para que veamos la mano de Vasco de la Zarza. Bueno, en el sepulcro del Tostado. Bien, aquí el santo principal, el Tostado. Vemos en alabastro, ya es otro material, pero fijaos. Vemos también, son unos rasgos sencillos dentro de la fuerza expresiva que tienen. Sencillos y a la vez marcados. Pero aún vamos a ver más similar a San Juan, que digo que San Juan que hemos visto. Fijaos en María. ¿Veis? Rasgos sencillos, juveniles, concentrados, recordando mucho, o por lo menos a mí me recuerda mucho a la figura de San Juan. Es otra piedra, es otro material, es un material pues más noble, digamos, con un pulido más precioso y preciso. Aquí lo volvemos a sacar. Y aquí a María. Son como hermanos. Juan, el atributo de San Juan, el águila, magníficamente representada. Ya digo que a mí este relieve, creo que este entrepaño en general, tanto este relieve como el superior, el de San Juan Bautista, quiero decir, me parecen los mejores del conjunto, aparte, claro, del entrepaño central del Madrigal el Tostado, de Alonso Madrigal el Tostado. Pero fijaos, también incluso esa expresión, antes comenté del león también, ¿no? Es como una expresión humana, es una expresión humana
Esto los pintores del Renacimiento y del Barroco también, cuando pintan animales sobre todo que tienen un fuerte poder simbólico, les dan expresión humana. Un águila, un ave, que parece más inexpresiva, fijaos, la expresión que tiene el águila de San Juan. Y vamos a pasar, según el orden que estoy siguiendo, desde el Evangelio a la Epístola, por detrás, por el trasaltar, vamos a sacar el último de los 4 entrepaños. Y en este caso es el evangelista Mateo, San Mateo. Bien, pues aquí estamos ante el primero de los evangelistas según el Nuevo Testamento. El más antiguo no es San Mateo, es San Marcos. Y San Mateo, el Evangelio de San Mateo, está muy basado en el de San Marcos, pero está como ampliado, ¿no? Es un poco el Evangelio de San Marcos ampliado. Bueno, lo estoy diciendo muy a grosso modo, pero algo de eso hay. Bien, pues aquí tenemos casi que es el polo opuesto de San Juan, que San Juan tenía un movimiento más delicado. En San Marcos no es que no sea delicado. Menos delicados son, por ejemplo, los que hemos visto antes, sobre todo en San Lucas, ¿no? Que es un movimiento más violento. Lo que pasa es que es un movimiento en el que se pasa de la cabeza girada hacia nuestra derecha, hacia la derecha del espectador, y las manos y el libro escrito en la otra parte, digamos, el torso, totalmente girado. O sea, el torso permanece, digamos, casi frontal, la cabeza hacia nuestra derecha y las manos y el libro totalmente hacia la izquierda. O sea, es quizás el más torcido, ¿no? El más retorcido de todos ellos, permaneciendo las piernas totalmente frontales, que nosotros que hemos visto, las piernas se inclinan también giran. Aquí, pues esto. Y sin embargo, el resultado, pese a la cabeza a un lado, los brazos al lado totalmente opuesto, el resultado es más estático, más frontal. ¿Por qué? Pues precisamente por las piernas, por permanecer de frente las piernas y el pecho también de frente. Eso es. El caso es que cada uno teniendo los 4 sitiales idénticos de frente, cada uno es una actitud distinta, es una actitud que nos da una variedad, quita totalmente la monotonía que se pudiera presentar pues muchas veces en representaciones medievales donde se repite mucho un mismo modelo, se repite. En el Renacimiento se busca pues naturalismo, y en la naturaleza las cosas pues no se repiten tanto, ¿no? Sino que hay una variedad lógica, una variedad, un movimiento. Y el atributo es el ángel. Es una figura. En el tetramorfos aparece pues como un ser humano, digamos, ¿no? Y aquí, bueno, es un ángel personificado, es el atributo de San Mateo, como ya he dicho antes, que vienen de este tetramorfos basado en la profecía, en la visión de Ezequiel. Vamos subiendo hacia el santo caballero que le corresponde a San Mateo, y este es en concreto, este es muy de leyenda, es San Jorge, ¿no? San Jorge y el dragón, esto es una leyenda totalmente. La que ofrece eso, un movimiento del miedo, la asustada, la princesa, y el movimiento violento de San Jorge para matar al dragón. Me ha alejado también un poco pues para ver mejor la perspectiva. Si vemos, ¿veis? La contrafigura, la princesa es como una contrafigura, está un poco flotando así de una forma un poco extraña, pero bueno,
se opone, digamos, visualmente, no mira siquiera lo que hace San Jorge. Y vemos también, como en el caso de San Juan, la policromía perfectamente o casi perfectamente conservada. Los dorados, también en todos los dorados, como vemos en toda la ornamentación. Ya digo que del otro lado pues apenas se ven los dorados, mucho menos, y la policromía pues nada, no se ve absolutamente nada. Y aquí pues también, pues como en todas las que vamos viendo, ¿no? el uso del relieve de menos en el fondo a más en las zonas más cercanas para conseguir ese efecto de perspectiva. Y aquí en las enjutas vemos unos medallones a los que antes me referí cuando veíamos otros medallones en otro de los entrepaños, que entonces eran medallones eran soldados, eran personas con cascos guerreros, sean los militares, los soldados, pero aquí claramente sí que aparecen, son coronados de laurel, son pues como basados en medallas que pudieran ser de emperadores. Estos sí que pueden ser de emperadores. Se ha incluso atribuido a qué emperadores podían ser, pero bueno, eso es mucho sugerir, pero bueno, lo voy a decir ya que lo he leído. Dicen que pudiera ser Galba, emperador barbado, puede ser Galba, y este otro joven, imberbe, podría ser Caracalla. Aquí tenemos el bautismo de Cristo, también con una policromía interesante, y el efecto de perspectiva por un relieve de fondo muy plano, y luego pues un medio relieve que incluso en el brazo, por ejemplo, del Bautista se adelanta hasta convertirse en alto relieve, incluso el cuerpo de Cristo, ¿veis? La pierna totalmente fuera del fondo, y el ángel más pegado al fondo, pero los ropajes, fijaos cómo se adelantan, ¿no? Es una composición, la composición acaba el Espíritu Santo arriba de todo, y aquí fijaos que esta cabeza podría ser el Padre Eterno, podría ser en lo que sería la iconografía de la historia, digamos, del Nuevo Testamento, ¿no? En la que el Padre Eterno, su voz sale de lo alto. De todas maneras, estas cabezas, como yo digo, que no están identificadas, pues bueno, también se ha dicho que podrían ser cabezas de profetas. Me iba aquí porque yo no sé si la he mostrado, la cabeza aquí arriba de todo, ¿no? También, entonces tenemos, ¿veis? Es que parece como un rey con un cetro. A mí no me parece que sean un profeta. Es que es... Bueno, pues aquí esta cabeza, ya digo, a mí, más que de profeta, me parece la cabeza, pues eso, de un rey. Me parece como que lleva un cetro. Despido ya este vídeo sobre el trasaltar, anunciándoos ya que el próximo vídeo, decía que el próximo vídeo bien lo hago sobre los altares, los retablos altares y púlpitos que tenemos aquí, adosados a los pilares que dan paso a la capilla mayor, a estos los púlpitos y estos magníficos retablos, altares porque tienen mesa de altar, que yo digo, vemos aquí, de Santa Catalina de Alejandría y de San Segundo, el primer obispo de Ávila, también de Vasco de la Zarza. O también puede que sea el vídeo que
que dedique a la espléndida colección de vidrieras de esta catedral, que fue uno de los programas más importantes de esa transformación de la vía sacra en el siglo XVI.